Señoras y señores, bienvenidos a Mentiras Verdaderas. Ya estamos al aire cuando son las 10 de la noche con 30 minutos. Y desde el 2014, todos los jueves en la televisión chilena cambiaron para siempre. ¿Por qué? Porque llegó Dr. File. Cristian Contreras Radovich, a quien le doy la bienvenida a este primer jueves del año. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Eduardo, un gustazo volver a encontrarnos en este mismo lugar. Ya con hartos tiempos, digamos, de aquel 11 de septiembre que lo pasamos juntos, ¿te acuerdas o no? Señor, así es, así es. Hoy vamos a hablar de cosas tremendamente interesantes y el primer tema que abordaremos son las profecías y las predicciones mayas para este 2015. Así es, con ese tema vamos a partir, querido Eduardo, porque recordemos una cosa. ¿Qué es lo que dicen los mayas, al menos para este año 2015? Eso quiero saber. Ellos lo califican como el año de la luna solar roja. Ok. Y es un año de sanación suprema para el mundo. Recordemos que desde el año pasado han habido 2 lunas rojas y que ahora en abril y en septiembre de este año se aproximan las próximas 2 lunas rojas más en un evento astronómico tremendamente singular en la historia y que muy pocas veces se repite. Pues bien, por eso de alguna forma los mayas, que son grandes astrónomos, midieron y dijeron que este año 2015 era el año de la luna solar roja. Ahora hay que hacer una pequeña precisión antes para que todas las personas, antes de entrar directamente. El año maya, el 2015, ¿ya? Llega hasta el 2014 de alguna forma, llega hasta el 25 de julio. Ya. El 25 de julio es el llamado día fuera del tiempo, el día que sincroniza la espiral del tiempo de los mayas. Perfecto. Es un día feriado, es un día de sanación también y de celebración. Entonces, lo que nosotros vamos a ver de alguna forma es lo que queda de este año 1 de los mayas, que es el año 2014 hasta el 25 de julio, ¿sí?, donde se cumplen estas predicciones. Nosotros vamos a hablar de 5 predicciones para esto que viene. Vuelvo a insistir, el 25 de julio comienza el año 2 de la nueva era de los mayas, nosotros estamos en el año 1. En palabras bastante simples, año 2012 era el fin del ciclo, el año 2013 el año 0 y el año 2014 el año 1. Cristian, la primera predicción hablaría de un momento de rectificación de la historia. ¿A qué se refiere aquello? Tú lo dijiste. La primera predicción, las predicciones son semillas. Es decir, esto de la rectificación de la historia es una semilla que se planta este año. ¿Ya? Y tiene que ver, en el fondo, con todo, mira, en palabras bastante simples, con todo un revisionismo histórico. Durante muchísimo tiempo, la historia ha estado de alguna forma contada por los vencedores. Sí. Y muchas veces grandes partes de la historia han quedado veladas. Espérate, ¿caerán paradigmas? Por supuesto. Es decir, más que caen paradigmas, mejor me gusta hablar de que se amplían paradigmas, se enriquecen las historias de alguna forma. Esa es la primera predicción. Es decir, llega un momento que el corazón de la historia humana se va a sanar. Y también nos va a permitir comenzar a conectarnos en esta historia con todo el lenguaje cósmico, con la galaxia. Ahora, cuando se dice esto, van a aparecer intelectuales en todas partes del mundo que van a desarrollar lo que se llama el revisionismo histórico. Van a comenzar a revisar la historia con las fuentes que hoy día tenemos, que son nuevas fuentes. Claro. Como por ejemplo, no sé, viene el caso de Jesús. Hoy día hay nuevas fuentes para interpretar la vida de Jesús. Se revisa la historia y en este sentido, en este momento, se rectifica también la historia. ¿Con qué? Con un elemento que se llama la verdad. Ah. La verdad, uno es un buscador de verdad. Sí, claro. Los mayas también. En este sentido, la verdad promovida por el amor van a ir haciendo caer y debilitarse las ideologías. Ideologías políticas, por ejemplo, ideologías religiosas, ideologías económicas. La verdad
en esta rectificación de la historia van a ir de alguna forma haciendo que se caigan estas. En esta rectificación de la que tú me hablas, ¿se podría leer un cambio en la historia? Por supuesto que sí. Piensa tú, por ejemplo, lo que hoy día se está viviendo, ¿ya?, con el caso Penta. Perfecto. El caso Penta, en realidad, es un reflejo de nuestro país, pero es un reflejo del mundo entero. ¿Y qué es lo que sucede? Se está conociendo la verdad detrás de este caso. O más bien dicho, más que de este caso, se está conociendo la verdad del sistema en que se vive. Sí, claro. Es decir, es un momento donde la historia se va a ir rectificando. La gente, uno dice a veces, vivimos en democracia. El caso Penta es un reflejo que no se vive en democracia. Sí, absolutamente. Absolutamente. ¿Quiénes serán los encargados de cambiar esta historia? ¿De rectificar la historia? Mira, según las profecías... Perdón, te lo pregunto, ¿somos nosotros los ciudadanos? ¿Somos nosotros a través del poder de las redes sociales? ¿Es el poder judicial? ¿Es un ente superior? ¿Son los más jóvenes? Mira, vienen obviamente aquí hay un elemento que confluye. Según los mayas, hay una corriente de amor que viene a la tierra. ¿Ya? Producto de este año 1 de los mayas. Esa corriente de amor va a influir en todo el mundo y principalmente en el pueblo. El pueblo va a ser el que va a ir cambiando la historia. Pero ojo, hay que diferenciar entre lo que es el pueblo y lo que son las masas. Las masas son inconscientes, son irracionales, dadas al fingimiento, y también no son leales con nadie. El pueblo, según los mayas, por esta energía del amor y de la compasión, va a ir teniendo más verdad y va a ser un rol protagónico de aquí a lo que viene. Eso tiene que ver, querido Eduardo, con la segunda predicción de los mayas, porque la segunda predicción de los mayas dice que en el fondo va a haber una compasión contra con todas las personas pobres de corazón. Ah, mira. Eso es lo que dice la segunda predicción. Y esto viene con la energía del amor. La energía del amor y la compasión se va, al menos hasta el 25 de julio, se va a transmitir a todas estas personas que están engañando, no solamente en el ámbito político, sino que en todos los ámbitos que hoy día están corrompiendo a las instituciones del Estado. Y un elemento muy importante es ese, o sea, el protagonista va a ser aquella persona que reciba el amor. Por ejemplo, dentro de las predicciones, y gracias al amor, se predicen que se van a saber más casos de corrupción política, económica y también religiosa. No solamente en Chile, sino que en diferentes partes del mundo. Es decir, vamos a conocer nuevos casos Penta o incluso cosas peores que el caso Penta. Claro que sí. Y en la primera etapa, la gente va a tener compasión con estas personas. Esas personas que, ojo, te mienten descaradamente a la cara. Porque es mentira. La gente, al menos en esta primera parte del año, va a tener compasión con las personas pobres de corazón, como son las personas que engañan descaradamente al pueblo. Cuando tú me dices que va a haber compasión con las personas pobres de corazón, me queda la sensación de que finalmente no va a haber justicia en casos como los que se están viviendo hoy día en Chile. ¿Eso es así? Mira, aquí hay dos cosas que uno tiene que interpretar. Mira, la justicia no existe. Lo que hay es administración de leyes. Y quienes administran las leyes son los que tienen el poder. Por lo tanto, los poderosos es muy difícil que vayan a sufrir. Lo que es justo en la vida es distinto. La justicia te la da la vida entera, pero no necesariamente un juez en un tribunal, porque como veíamos,
Mientras en la política, por ejemplo, en el fondo, ¿qué te está mostrando este caso simbólico Penta? Que ojo, que lo fantástico de esto, que se conoce. Es fantástico conocerlo. Que se sepa, claro. Que se sepa. Pero... porque lo que uno está sabiendo, Eduardo, permíteme señalar, uno está conociendo que en el fondo uno no vive en una democracia. Vive en algo más parecido a una cleptocracia. Vive en el fondo observando que es muy bueno despertar del pueblo para que se den cuenta que a los que se eligen no trabajan necesariamente para el pueblo, sino para que los que les ponen la plata. Pero esto se refleja en todas las democracias del mundo occidental y del oriental también. Es decir, hay una corrupción. Parte de las predicciones mayas es que viene un tremendo cambio. Un cambio en las estructuras, una nueva cultura, una nueva sociedad. Entonces, esto es parte. Yo creo que es positivo saberlo. Me sorprende cuando me dices que la justicia no existe, porque me da la sensación de que viviéramos en una especie de sensación de fantasía respecto de la justicia. Como si fuera una idea que creemos que existe, pero que en verdad no existe. Para ti, ¿quién administra justicia en nuestro país, en el mundo? Mira, los que administran la justicia son los jueces, pero en realidad, ¿qué es lo que sucede? Eso tiene que ver también con otra de las 5 predicciones, que tiene que ver con... se va a pasar, esta es la tercera predicción, se va a pasar de un momento de dualidad a un momento de conciencia de la unidad. ¿Esta es la tercera predicción entonces? La tercera predicción. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que la gente va a comenzar a darse cuenta que en realidad nosotros vivimos en un hechizo. Vivimos en una ilusión de cosas. Amamos, odiamos. La pasamos bien y después la pasamos mal. Trabajamos y después nos vamos a descansar. Vivimos en una dualidad, pero esta dualidad es ilusoria. Es verdad que en lo superficial de las cosas, en lo material de las cosas, en lo más simple, hay cosas malas y cosas buenas. Claro, meter el dedo al enchufe es malo, obvio, ¿te das cuenta? Pero en lo profundo de las cosas, la dualidad no existe. Y esto, según los mayas, este hechizo de la dualidad en el cual nosotros estamos, donde hay unos buenos y otros malos, es un hechizo de la luna. Y en la luna, la que ha puesto su energía sobre el mundo para que nosotros vivamos en una ilusión de la dualidad, cuando en realidad la dualidad no existe. Siempre hemos dicho, hay digamos un conflicto entre Oriente y Occidente. Pues bien, dime dónde está el límite entre el Oriente y Occidente. No hay límites. En lo profundo hay una... Se pierde, digamos, esta dualidad gracias al sol. Los mayas, querido Eduardo y amigos, ellos leían todas las predicciones fundamentalmente a través de 3 grandes energías. La energía de la luna, la energía del sol y la energía del centro de la galaxia. Pues bien, parte de esta tercera predicción es que se pierde la dualidad, que se va a ir perdiendo gradualmente porque es necesaria superar la dualidad para poder evolucionar como especie humana. Cristian, disculpa que te interrumpa, pero sabes que la gente se ha ido sumando a la sintonía de manera tremendamente importante y también se manifiestan a través de las redes sociales. Ustedes pueden opinar a través del hashtag DrFileMB. Muy buen aporte para la verdad y los misterios de la historia, siempre atento, dice Teodén de Roán. Y Manuel Alejandro dice, grande Doc, con el caso Penta no se vive en democracia. Muy bien, doctor, ¿cómo ayuda a que despierte a la gente? Eli Cosio pregunta, doctor, consulta, ¿habrá incremento de nuevas enfermedades, alguna pandemia, como se vivió el 2014? Los mayas no hablan de eso, ¿ya? No son tan puntuales, tan específicos. No son, lo que hablan los mayas son lo que estamos hablando nosotros acá. Es verdad que hay ciertas lecturas que pueden predecir mucho más, de manera más exacta, ciertas cosas del futuro, pero lo que hablan los mayas no hablan de una pandemia. De hecho, la pandemia del ébola
no era tal como se quiso armar en un primer momento. Sí. Es gravísima, han muerto 7.000 personas, sí, pero no ha sido una peste bubónica, no ha sido la peste negra, sino que digamos, respondía a otros motivos más bien, como lo vimos oportunamente con mucha polémica y controversia, pero en el fondo el ébola no ha sido tal, ha sido más digamos, una difusión mediática, grave de todas maneras. ¿Quizás para desviar atención? Por supuesto, y para vender vacunas, pues. Si es necesario vender, vender algo. Farmacéutico. El negocio farmacéutico a veces es necesario hacerlo. Tú nos hablaste de 5 predicciones. ¿Íbamos en 3? Vamos en la tercera. Vamos de inmediato a la cuarta predicción. Vamos a la cuarta, porque la cuarta, recordemos que es un año de sanación suprema. La historia, la verdad en la historia, nos está sanando. El sol, como veíamos, el amor va a sanar a las personas. Sí. Tener compasión también va a sanar. Es sanación. La tercera, como decía, la dualidad es sanación. Pues bien, la clave de todo este proceso que se está viviendo de sanación espiritual, al menos según los mayas, es el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Ah, mira. Esa es la clave de la sanación. Por lo tanto, lo que predicen los mayas que va a ser un mal año para los machistas. ¿Por qué? Porque viene, al menos en este año 1, la mujer. Y todo lo que es la creatividad femenina. La creatividad femenina que es divina. Se va a unir a la voluntad masculina que también es divina. Ambas son divinas. Qué bueno. Pero ¿qué es lo que sucede? La mujer ha estado durante los últimos 5.000 años prácticamente reducidas en sus derechos. Subyugadas por la voluntad del hombre. Y por el machismo. Pues bien, en este año 1, que comienza, digamos, que ha comenzado, el poder femenino, particularmente lo que es la creatividad, se va a ir equilibrando con la voluntad del hombre y se van a ir mejorando. Por ejemplo, dicen los mayas que gracias a esta combinación entre la creatividad y la voluntad, que nos va a llegar a todos. O sea, nosotros tenemos un lado femenino y un lado masculino. Volvemos a ese detalle, ¿te das cuenta? El detalle del trascender la dualidad, porque en el fondo el hombre es hombre y no es hombre. Y la mujer es mujer y no es mujer porque tiene algo de hombre. Ambos. Quiero a ver, ¿qué se te queda en el tintero? Se me queda en el tintero decir lo siguiente, que parte de esta clave es el encuentro entre Oriente y Occidente. Para allá iba. Dime tú. ¿Qué significa que va a haber un equilibrio entre Oriente y Occidente? ¿Se van a apaciguar las cosas entre nuestro mundo y el Oriente? ¿Algunos conflictos se vendrán? ¿O será una calma previa a la tormenta que todo el mundo señala que viene? Hay vientos de guerra, se dice, entre Oriente y Occidente. ¿Eso se va a calmar? Según esto, al menos durante este tiempo, mira, nosotros estamos en una guerra, en una gran guerra mundial entre el mundo estadounidense, europeo, contra el mundo islámico. Hemos visto lo que sucedió en Francia ayer. Y eso es así. ¿Ah? Mientras eso ocurre en Francia, donde mueren 11 personas en un periódico, se están cazando como moscas a todo el mundo musulmán por parte de Estados Unidos. Es así, los cazan como moscas. ¿Ya? Entonces, son igual de horrorosas las dos partes. Por supuesto, ¿ya? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que la energía se conecta con el Oriente Lejano. Es el Oriente Lejano, es decir, China, India, que son mundos que se han desarrollado espiritualmente en algún momento dado, van a comenzar a buscar a Occidente en los aspectos materiales, y el mundo occidental ultramaterialista va a encontrar semillas de espiritualidad en el Oriente. Entonces se van a empezar a reencontrar y a generar una síntesis de proporciones importantes. Es la clave. Equilibrio entre lo masculino y lo femenino es la cuarta predicción maya. ¿Cuál es la quinta, Cristian Contreras Radovich?
Bueno, la quinta tiene que ver con que el ser humano va a tener mayor conciencia de la naturaleza. Es un buen, digamos, es un buen tiempo hasta el 25 de julio para la conciencia ecológica y también para los vegetarianos. Es decir, mira, según los mayas, todos los impactos, porque los mayas predijeron catástrofes medioambientales que nos van a durar todo el siglo. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Ya la gente se está dando cuenta, o sea, está tomando, cualquier persona del mundo está tomando plena conciencia de las catástrofes. Fíjate tú, el año 2014 salió particularmente hoy día en las noticias. Fue el año más caluroso de los últimos, global, en los últimos 50, 60 años. El año más caluroso a nivel global de la Tierra entera. Eso lo dijeron los mayas, lo predijeron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la gente, debido a estas catástrofes, debido a la sequía que afecta a Chile, debido a las inundaciones, porque mientras nosotros tenemos sequía, en otras partes hay glaciación, prácticamente como en el hemisferio norte. La glaciación hoy día, por ejemplo, en todo lo que es Irán, en lo que es Nueva York, incluso Canadá, debido a que el vórtice del Polo Norte se ha agrandado, se está viendo prácticamente una época de un momento de glaciación, y en otras partes sequía y en otras partes inundaciones. La gente en todo el mundo, afortunadamente, esté a favor o esté en contra, ya se da cuenta cómo está el tiempo. Aquí en Chile, el 21 de diciembre, 20 de diciembre nos llovió. Y los días han estado con nubes también. Y para mañana esperamos 36 grados en Santiago. Claro que sí. Esas nubes que han llegado aquí en pleno verano son las nubes que vienen de la evaporación de los hielos del polo sur. Porque el hielo se está evaporando. La predicción dice que en 50 años más no va a haber polo norte con hielo. Entonces, todos estos cambios, todos estos cambios medioambientales van a ir en beneficio de la conciencia ecológica, de la protección de los animales y también en beneficio también de los vegetarianos. Así que todos los vegetarianos, yo conozco a varios vegetarianos, va a ser un buen momento para ellos. Esas son en general las 5 predicciones para el año 2000 hasta el 25 de julio del año 2015 y que son semillas, es decir, es la semilla que se va a plantar de compasión y amor con todos los gente pobre de corazón, pero también viene la síntesis, el encuentro entre Oriente y Occidente, entre el hombre y la mujer. La rectificación de la historia es vital para sanar las relaciones. Es vital. Y eso es lo que se está haciendo. Mucho joven, muchísimo joven, mira, los que hoy día tienen 13 años van a ser fundamentales en este cambio. Así que ojalá que nos estén viendo hartos jóvenes de 13 años. Probablemente estén de vacaciones. Claro que sí, de 13 años. Van a ser claves. Los que tienen 13 años hoy día es clave. Y los que vienen con aún más fuerza son los que tienen 5, 3 años. Esos van a ser ya los que van a ir abriendo camino en lo que hablan los mayas. Lo bonito de todo esto, querido Eduardo, es que para los mayas nosotros estamos en el año 1 de los próximos 1000 años. Wow. Y esto es lo que son las semillas que se están plantando. Creo que viene bien. Qué tremendas y qué interesantes las predicciones de los mayas, según el doctor File, esta noche en Mentiras Verdaderas. Hoy también, Cristian, vamos a hablar sobre los misterios del nazismo jamás contados. Vamos a revelar estos archivos. Cristian, ¿cuáles son los principales misterios que jamás se han contado sobre el nazismo? ¿Qué podemos decir sobre el origen del nacionalsocialismo? Vamos a entrar entonces en materia del nazismo. Es importante decir ciertas cosas, ¿ya? Antes de entrar propiamente tal en el origen, Eduardo. Mira, la historia, como lo dijimos al principio con los mayas, la han escrito
escrito los pueblos ganadores. En este sentido, los que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial han escrito una historia, pero no han hablado del misterio nazi. ¿Cómo llegó Hitler a tener tanto poder? ¿Era un suprahumano o un dictador demente? ¿Un suprahumano? Suprahumano. ¿Por qué odiaban tanto a los judíos? Son preguntas que en el fondo nosotros hoy día les vamos a ir dando una respuesta. Y para introducirnos de lleno en el tema, un poquito antes del origen, decir lo siguiente. Para los sabios nazistas, Hitler venció perdiendo porque logró la inmortalidad. Hasta el día de hoy, una de las figuras de las cuales más se escribe es Adolf Hitler. Pues bien, logró la inmortalidad perdiendo y al mismo tiempo, según estos sabios nazistas, comenzó lo que fue la revelación del nazismo oculto, que es la doctrina que no se le enseñó al pueblo alemán en la Segunda Guerra Mundial y que la preservó la Orden Negra de las SS nazi, y que se fue divulgando esto después de la guerra en ciertos grupos de élite intelectual como el chileno Miguel Serrano. Miguel Serrano fue un intelectual nazista que obviamente trajo mucho de esta doctrina que no se conoció del nazismo, que es lo oculto, es el misterio. De eso vamos a hablar hoy día. Obviamente parte de esto va a ser la fuente de cómo se llama, de lo oculto, pero en el fondo lo que nos compete a nosotros es hablar de lo que no se sabe mucho, claro. Porque entrando de lleno, ¿qué sabes tú del nazismo? A ver, a grandes rasgos. A grandes rasgos, el nacionalsocialismo surge para mí en los años 20, luego evoluciona en los años 30, llegan al poder con el Tercer Reich y dominan Alemania para finalmente gatillar la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esa es muy a grandes rasgos y de manera muy reducida lo que nos enseñan en el colegio, lo que nos dicen algunos libros. Pero ¿qué dice el doctor Feigl? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Qué es lo oculto del nazismo? Vamos al origen entonces. Querido, y respondiéndote ahora directamente a la pregunta, el nazismo tuvo su origen en una orden que se llama la Orden de Thule. La Orden de Thule o la Sociedad de Thule, que fue fundada por el barón Rudolf von Sebottendorf en 1918. Este varón forma esta orden, compra un periódico y también una editorial y forma la orden. En un primer momento la sociedad tiene unos 30 miembros y los primeros miembros fundadores son, junto con el barón Rudolf von Sebottendorf, está Adolf Hitler, está Rudolf Hess y también está Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg fue el principal ideólogo nazi. Rudolf Hess, el segundo en la jerarquía nazi, y Hitler, el primero. Pues bien, lo funda y ahí está, de alguna forma, la madre espiritual del nazismo, en la Orden de Thule. ¿En qué creían? En la pregunta. Y aquí nos vamos a ir metiendo para ver en qué creían los nazistas originales de esta Orden de Thule. Pues bien, lo primero en que creían era en que el pueblo germano tenía dos orígenes. Un origen mítico que estaba radicado precisamente en el país de Thule, que según ellos quedaba en Hiperbórea. Hiperbórea es un continente perdido, seguramente ubicado en Groenlandia, Escandinavia,
donde había un país que se llamaba Thule. De ahí viene el origen mítico de los germanos, ¿ya? Ahora, Hiperbórea, para que uno se haga más o menos, ¿qué es Hiperbórea? ¿Un continente, una raza? ¿Qué fue? Bueno, recordemos que antes antes venían los atlantes de la Atlántica, los lemurianos, que fue otra raza, y antes de los lemurianos venían los hiperbóreos, y antes de los hiperbóreos los polarianos. Cristian, expliquemos un poco cada una de esas etapas, cada una de esas razas, para que la gente en la casa nos vaya siguiendo de manera muy breve. ¿Qué son cada uno de esos con respecto de nosotros? Sí, a grandes rasgos. Cae el meteorito hace 65 millones de años y hay una extinción masiva de vida en la Tierra. Pues bien, las primeras formas de vida se dan la primera raza, según este mito germano y teosófico y antroposófico, se dan en el polo. Son nubes, ¿ya? Son nubes de gases que se van condensando en el polo, que es la primera raza. Okay. Después vienen los hiperbóreos, que bajan un poquito del polo y que son en el fondo especies espirituales de gases más densos. Es ahí donde esta orden de Thule radica de alguna forma el origen mítico. Los Odín viene de ahí, los dioses germanos, Brunilda, Wotan, vienen de este país de Thule, y también que está radicado en Escandinavia. Perfecto. Ese es el origen mítico según la orden de Thule. Pues bien, también hay un origen histórico, y el origen histórico dentro de esta creencia es que los germanos aparecen en la historia en la India, y en la India hay una ciudad que se llama Thule, ¿ya? Y en Thule es donde aparecen en la historia los germanos, o los llamados arios. Ahora, hay que decir lo siguiente, que desde la aparición de los germanos, desde la aparición de los arios son los indoeuropeos, es decir, los latinos, los eslavos, los germanos, los druidas también son indoeuropeos. Pues bien, estas tribus indoeuropeas que provienen, según esta tradición, del desierto del Gobi, Mongolia actual, bajan, se concentran los germanos en el país de Thule, históricamente sí, en la India, y está radicado ahí. Estos germanos y estos, más bien dicho, los indoeuropeos o arios, traen consigo una tribu de esclavos. ¿Ya? Esa tribu de esclavos, históricamente, son los judíos. Para que vayamos, entonces, aparecen en la historia con un origen divino en Escandinavia, en el país de Thule, en Hiperbórea, pero también con este origen histórico en el Oriente. Por lo tanto, el nazismo tiene una raíz inobjetable en el Oriente, como lo vamos a ver. Y traían, todas estas tribus, traían a los judíos o a este pueblo de sirvientes y esclavos para sus labores de trabajo. ¿Podríamos descubrir entonces un origen en la India de la svástica nazi? Por supuesto que sí. La suástica, como lo vamos a ver, viene de la India, ¿ya? Lo vamos a ver oportunamente, pero déjame permitir hablar un poco también de las creencias de la orden de Thule, porque esta es la primera creencia. Pero también creían en la antroposofía de Rudolf Steiner. Creían también en la teosofía de la Madame Blavatsky, que en el fondo son doctrinas de una conexión espiritual distinta. Eran obviamente politeístas, los germanos eran politeístas, Odín o Wotan era el principal dios. También la orden de Thule creía en la llamada tierra hueca o en la teoría de los intraterrenos, es decir, ellos creían que al interior de la tierra hay una civilización mucho más evolucionada que nosotros. Wow. En eso creían. También creían que la masonería se había corrompido desde sus orígenes debido a la intervención de los
judíos y de los nazistas y de los sionistas dentro de la masonería. Y también el principal propósito de la Orden de Thule era el estudio y la investigación de todo lo que fueron el origen de la raza aria germana. Es muy importante todo esto, conocer estas bases del pensamiento de la Orden de Thule, porque aquí está la madre espiritual del nazismo. ¿Qué sucede? Se funda en 1918 y la guerra termina en 1918-1919 y en Alemania asume lo que se llama la República de Weimar y también la República Socialista de Baviera. Pues la República Socialista de Baviera dura un año, entre 1918 y 1919-20. ¿Ya? Y en ese año, esa República Socialista aniquiló a todos los reyes y monarcas, hizo desaparecer a todos los monarcas germanos. Y estamos hablando de una monarquía, digamos que los germanos son monarcas, digamos, son reyes por todos lados. Sí. Los hizo desaparecer. Debido a esto, la Orden de Thule o la Sociedad de Thule genera o intenta generar un golpe de Estado en 1919 contra la República Socialista de Baviera. Toman prisioneros algunos y los ejecutan. Hitler se salva, Rudolf Hess se salva, también Rosenberg se salvan. Pero ¿qué es lo que sucede? En 1923, no, un poquito antes, 1920, se forma el Partido de los Trabajadores, que es la antesala al próximo año de la formación del Partido Nacional Socialista de Trabajadores. En estos dos partidos, Hitler es el primer, prácticamente es miembro fundador. Entonces, debido a todo este acontecimiento, se forma el partido, en el fondo el Partido Socialista, Nacional Socialista de Trabajadores alemán, es el partido nazi. Eso se hace en 1920 y en 1923 se funda la Orden Negra de las SS. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque por un lado estaba ya consolidado el poder político de Hitler y por otro lado la Orden Negra de las SS heredó todo el poder, todos los conocimientos, todo el simbolismo que viene de la Sociedad de Thule. Por lo tanto, cuando uno se da cuenta que en realidad la matriz del pensamiento nazista está en la Orden de Thule, al mismo tiempo, quien lo hereda es, en el fondo, la SS nazi. La SS nazi que llegó a tener en su momento dado 250.000 personas. Fue no solamente el brazo político, policial, era como, en el fondo la SS era como digamos, la CIA actual en Estados Unidos, era como la DINA en Chile. Pero el brazo más armado, más duro. Más duro, policial. Y fíjate tú, se fundó con inspiraciones en la Orden del Temple o los Caballeros Templarios. Fue un modelo para la SS nazi. También los jesuitas fueron un modelo para la SS nazi. Jesuitas. Los jesuitas también. Y también los llamados camisas negras de Italia. Fueron inspiraciones en la organización de la SS nazi. Son ellos los que heredan todo este patrimonio espiritual de sabiduría, esoterismo, misterios de la Orden de Thule. Ahora, en 1925, porque la sociedad secreta de la SS se funda en 1923, pero en 1925 asume su jefatura Heinrich Himmler hasta 1945. Y es en ese momento cuando logra su gran organización, donde logra finalmente 250.000 efectivos, ¿ya? Y que era como la guardia pretoriana. Incluso
para ir entendiendo. Cuando se forma la SS, se forma para proteger a Hitler. O sea, ¿quién es Hitler? ¿Quién es Hitler para formar una orden que lo va a proteger a él? Y después se transforma en lo que se transformó institucionalmente. Ahora, uno tiene que entrar ahora de lleno en cuál es la visión que tenía la SS nazi, porque es la SS nazi la que va a guardar todo esto que estamos conociendo, que no se reveló a la población alemana del siglo XX y que lo transmitió secretamente entre algunos. Y te estoy seguro también de los 250.000 serán los 12 que guardaban, digamos, los generales de la SS, los que sabían algo de todos estos secretos. La cosmovisión nazi es simple. La visión del mundo nazi es muy clara. ¿Cómo es? El mundo es una guerra cósmica. Ahí se resume la Weltanschauung, que se llama, la visión del mundo. ¿Quieres conocerla bien? Metámonos. Me encantaría. La visión del mundo es precisamente lo que te va a explicar por qué se odia tanto a los judíos, por ejemplo. ¿Por qué los persiguieron y prácticamente exterminaron a muchos? Pero la Weltanschauung, o la cosmovisión hitleriana, comienza en el fondo con la gran explosión universal, con el Big Bang. Recordemos que la teoría del Big Bang se conforma en 1927 gracias a Georges Lemaître, que es un astrónomo belga, que es el primero que une todo lo que es la teoría de la relatividad de Einstein junto con las observaciones de la expansión del universo de Edwin Powell Hubble. Por lo tanto, Lemaître es el primero que conforma la teoría del Big Bang. Es decir, si el universo lo describe la relatividad de Einstein y está en expansión, significa que todo esto que está en expansión, en el origen, comienza en un punto no más pequeño que la cabeza de un alfiler, pero que explota. Y de ahí venimos todos. Pues bien, los hitlerianos, y ojo, la élite hitleriana estamos hablando, creía en la gran explosión universal. Pero, por analogía con la bomba atómica, ellos concluyen que en el comienzo del universo se encuentra el principio del mal. Esto es clave, porque quien haya producido el Big Bang produjo una explosión. ¿Qué sabemos de la explosión de la bomba atómica? Destructiva. Por lo tanto, en el principio hay un principio del mal que crea el universo para los hitlerianos y para los nazistas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tan pronto explota el universo, aparece lo que se llama la expansión del universo, aparecen las partículas y las antipartículas, en el fondo aparece la dualidad. Se separa al hombre y a la mujer, aparece el hombre por un lado, la mujer por otro lado, las partículas materiales por un lado, las antipartículas por otro lado, pero todo comienza a ser regido por las leyes del materialismo. El universo está regido por las leyes del materialismo, que son leyes físicas bastante estudiadas, que es la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza electromagnética. El universo, las leyes se crean en el Big Bang, en la explosión, y son leyes materiales que vienen de un principio, según el hitlerismo, un principio negativo. En el fondo hay un imperialismo de la materia. Sin embargo, todo este universo que nosotros estamos viendo en pantalla, al menos unas bonitas recreaciones, se sostiene
sostiene sobre el mundo espiritual anterior de donde viene. Claro. Para los nazis, el Valhalla está anterior a la explosión del Big Bang. El Valhalla es el cielo, de alguna forma, de los nazis. Está el Valhalla y está Hiperbórea y Thule. De alguna forma, el cielo en la tierra fue Hiperbórea y fue el país de Thule. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que todo este universo material que estábamos viendo se sostiene sobre este universo espiritual. En el fondo, en el gran silencio se sostiene. Y vive y se alimenta de esta energía espiritual. La materia se alimenta de la energía espiritual. Ahora, en su evolución, el universo para los hitlerianos pasa por 5 fundamentales épocas. La de oro, la de plata, la de bronce, la de cobre y finalmente la de plomo. La de plomo es el Kali Yuga, que se llama, es el final de alguna forma, la época que estamos viviendo, que hemos vivido con su cierre en el 21 de diciembre del año 2012. En este sentido, el cosmos que nosotros vemos desde la explosión, que tiene 13.600 millones de años, más que una máquina, es un pensamiento para los nazis, pero es un mal pensamiento. Es un pensamiento materialista, es prácticamente una pesadilla en la cual se vive, que vive el universo. Es una mala copia hecha a imagen y semejanza del Valhalla, de lo que había antes de la explosión. Sí. ¿Ya? Una mala copia. Ahora, algo preexistente explotó. Esto preexistente, según toda esta visión, cosmovisión nazi, es un mundo, hay muchos universos antes del Big Bang. Y uno de estos universos, digamos, potencias cósmicas, potencias espirituales, es un huevo donde está el hombre y la mujer unidos. Pues lo que sucede es que el que inicia la guerra es lo que los germanos hitlerianos dicen que fue el demiurgo. El demiurgo, en el fondo, es el creador del universo, pero no es el Dios. Por eso también es gnóstico, hay gnosticismo detrás de esta visión. Son capaces de separarlo. Claro. ¿Y qué es lo que sucede? Este huevo donde está el hombre y la mujer unidos no quiere pelear, sino que se le impone la guerra por el creador. Es el creador, el demiurgo, el que rompe de alguna forma este huevo y genera la explosión y genera la dualidad en nuestro universo. ¿Para qué? Para arrebatarle la inmortalidad que tenían, según los nazistas, a este huevo primordial donde estaba el hombre y la mujer unidos. Y genera esta copia, que es una mala copia, un mal reflejo del universo primordial y que se comienza a desarrollar y que es lo que estamos viviendo. Mira, dentro de toda esta visión hitleriana, el mayor misterio de todos, y para que todos los amigos lo sepan, es la división del huevo. La división del huevo es el más grande misterio cósmico del nazismo y al mismo tiempo de las doctrinas más lejanas de donde surge, porque esto lo toma el nazismo de la India. En la India se plantea esto, que en el fondo el verdadero Dios es hombre y mujer unidos en un huevo, y que viene un demiurgo y lo rompe, generando el universo. Es fantástica esta visión y es el más grande y profundo misterio que hay. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? El demiurgo es el dominador del universo.
En esta guerra, claro, el hombre y la mujer en su huevo, Deus o Diaus, que así se le llaman también en la India, estaban tranquilos, son intervenidos por este demiurgo y comienzan la expansión. Con la expansión, la dualidad, las partículas materiales, las leyes impuestas en la materia de las cuales nosotros no podemos salir. Todo lo material de nosotros está regido por estas leyes que vienen del Big Bang. ¿Ya? Pues bien, el demiurgo toma y crea a seres humanos. No crea seres humanos, crea en el fondo animales máquinas. Ya. Para que trabajen para él, para guardar, porque en el Big Bang también el espíritu vivifica la materia. Y lo que quiere el demiurgo, según esta visión, es la inmortalidad. Y la inmortalidad se va a ir dando a través del eterno retorno. Es decir, tú mueres, pero tú tienes un hijo. Tu hijo muere, pero viene otro hijo. Y todos estos trabajan ¿para quién? Para el demiurgo. ¿Ya? Pues según esto, cuando se ve que en el fondo el demiurgo ha generado un ejército de hombres máquinas, antes de la historia, ¿ya? Esto es prehistórico o protohistórico, pero que trabajaban, los seres inmortales del Valhalla envían y se mezclan con estos hombres máquinas y crean a los seres humanos de alguna forma, o a muchos de estos seres humanos que vendríamos a ser cuando, mire, incluso se habla en las tablillas sumerias que los dioses se mezclaron con los hombres, con las hijas de los hombres. Eso es lo que se narra acá. Entonces, cuando se mezclan, aparecen en el fondo los indoeuropeos, los arios. Los arios vienen a ser la vertiente de mezcla de lo divino con los cuerpos materiales. Y te crea esta raza de indoeuropeos o arios donde estaban los germanos, donde están los latinos, los celtas, los druidas y otros tantos también, ¿ya? Pues bien, en este minuto, cuando se crea, el demiurgo se revela y lo que hace es crear una raza, que es la raza que se asocia con los judíos. Y los pone el demiurgo a trabajar para los indoeuropeos en la historia. Pero ¿qué es lo que sucede? Los judíos, en el fondo, creados por Jehová es el demiurgo según esta visión, los ponen en la tierra, pero lo que buscan los judíos desde su inicio, los pone primero como esclavos de los indoeuropeos, pero después se rebelan y pasan a dominar a los indoeuropeos y a los arios. Cristian, ahí es el conflicto. Dentro de esta cosmovisión nazi, quiero que me cuentes, me relates el momento en el que los judíos se transforman en el motivo del odio de los nazistas. Pero antes tengo un consejo para todos ustedes. Esta noche puede ser la noche perfecta. Tienes la compañía indicada, estás en un lugar soñado y para que sea una noche inolvidable, solo necesitas la pureza y glamour de un vodka premium, Sky Vodka. Deja de lado lo habitual y vive una experiencia única. Disfruta de un vodka reconocido mundialmente por su excepcional calidad y pureza. Sky Vodka, Life in the Sky. Gracias Sky Vodka por estar esta noche con nosotros aquí en Mentiras Verdaderas, conversando con el Dr. File y descubriendo los secretos jamás develados sobre el nazismo. En la cosmovisión, Eduardo, entonces, en el fondo, en lo que yo narraba recientemente, está la razón del odio contra los judíos. ¿Por qué? Porque en esta lucha entre el espíritu que viene del Valhalla, de este mundo superior, cuando se crean a los indoeuropeos,
que vendrían a ser los blancos, ¿ya? Se crean seres espirituales. Como reacción, el demiurgo, cuyo representante es Jehová o Yahvé, crea al pueblo judío y lo mete en la historia como esclavo de los indoeuropeos. Y es así. La historia, uno sabe que la historia comenzó en el Oriente, aunque hay controversia con el Cáucaso, pero en realidad viene del Oriente. Ahí está la cuna de la humanidad. Cuando aparecen en la historia los indoeuropeos, la tribu de indoeuropeos, ¿sí?, que traían con ellos una tribu de esclavos. Y sabemos también que los judíos entran en la historia como esclavos. Eso es así. Pero ¿cuál es la misión después de 400, 500 años? Rebelarse. Los judíos se rebelan siguiendo a Jehová y con el paso del tiempo terminan dominando a todos los indoeuropeos que en la actualidad. Hoy día los judíos son los dominadores del mundo, por decirlo así, a través de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros países. Por lo tanto, que no nos extrañe la razón del holocausto judío, en el sentido de que este hitlerismo veía en los judíos la encarnación de todo lo malo. Pero si uno lo mira desde el presente, se da cuenta que aparecen en la historia los judíos como esclavos. A nadie le gustaría estar eternamente como esclavo. Y con el paso del tiempo han sido los elegidos y han sabido sobreponerse a una condición indigna de la persona humana, que era la que estaban sometidos en el origen de la humanidad. Pero esa es la cosmovisión, ¿ya? La suástica, si quieres, tiene mucha importancia. Hay gente preguntándonos por la suástica. La suástica. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando comienza el Big Bang, según la cosmovisión, la suástica, ahí está la de Trógira y la levógira, ¿ya? La suástica levógira es la que va de la derecha a la izquierda, ¿ya? Y la de Trógira va de la izquierda a la derecha. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es un símbolo antiquísimo. Es un símbolo que viene, mira, tiene su origen nuevamente, tú lo puedes encontrar en algunas runas de Escandinavia, de Groenlandia, pero también es un signo de la India. Mira. Y que vienen nuevamente Escandinavia y la India. Hiperbórea, claro. Esta suástica, Esta es la suástica. ¿De qué nos habla? ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza? Esta es la suástica levógira, esta es la nazi, pero la de Trógira es al revés. Gira de derecha a izquierda. Así es. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando comienza el universo comienza a moverse, ¿ya? Y comienza a moverse representado por este símbolo, representa el movimiento del universo, que es la suástica de Trógira, ¿ya? Que es el mismo movimiento en torno de la rotación, ¿ya? ¿Ya? Entonces, te simboliza en el fondo un orden de leyes físicas a las cuales el mundo, el hombre, está amarrado. El hombre debe ceñirse a este orden. A este orden. Y en el fondo, claro, nosotros no podemos dejar, digamos, impedir que la Tierra gire de izquierda a derecha. No se puede. Son las leyes impuestas por el demiurgo, según esta visión. Pero ¿qué es lo que hace, entonces, según el mito? Odín, porque Odín es el gran dios germano, en Hiperbórea, antes de morir y digamos, reencarnarse, Odín lo que hace, según el mito, es invierte el sentido de la suástica y la hace levógira, que significa en el fondo
que hay que retroceder todo y volver al origen. No seguir con este ritmo, porque es un ritmo en el cual nosotros estamos encadenados. Es el llamado sol negro. Es decir, al revés la suástica significa que se mueve, pero en el fondo va a ir en contra de todo el sistema físico en el cual nosotros estamos sometidos, como sale ahí aquí en pantalla. Claro, la de la izquierda de la pantalla, la de Trógira, representa las leyes físicas del universo, la rotación de la Tierra. Perfecto. ¿Ya? Y la levógira representa lo que según el mito hizo Odín. El nazismo lo que va a hacer es volver al origen. Claro. ¿Ya? Volver al mundo primordial del Valhalla, o más bien dicho, intentar volver a ese mundo. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el gran simbolismo. Es un simbolismo, obviamente, que tiene que ver con que Hitler lo aplica en todo, incluso en la guerra. Fíjate tú cómo comienza la guerra. La guerra comienza contra Polonia, y de Polonia se va a Dinamarca. De Dinamarca se va a Francia, de Francia se va a Grecia y de Grecia se va al Cáucaso. ¿Te das cuenta? Invirtiendo el proceso, queriendo en el fondo instaurar un nuevo orden sobre la Tierra. Cristian Contreras, ¿quién fue realmente Adolf Hitler? Quiero que me lo respondas a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos. Esto es Mentiras Verdaderas en las pantallas de la red. Ya volvemos. Hemos regresado esta noche de Mentiras Verdaderas con el Dr. File, Cristian Contreras Radovich, revisando los misterios ocultos del nazismo. Y te preguntaba antes de irnos a la tanda, ¿quién fue realmente Adolf Hitler? Ayúdame tú. Ah, no, me guiaste. O sea, ¿qué podemos decir de este personaje histórico? ¿Qué? Líder. Ok. Líder político, quizás hasta espiritual, me atrevería a decir. Un líder, además, tremendamente carismático, por muy maligno como nos lo presenta la historia y como fue, pero seguido por las masas durante los años 20 y también durante gran parte de los años 30, y que terminó finalmente desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿es ese Adolf Hitler? Es lo que quiero saber. Es parte, pues, es parte. Y como tú lo decías, toda la gente conoce al Adolf Hitler de la historia. El Adolf Hitler que lo vemos en pantalla, canciller, presidente, para muchos un dictador demente despiadado también. Sí, claro. Un psicótico, tenía unos arranques de ira inexplicables. Su objetivo fundamental era establecer un nuevo orden sobre la base de la hegemonía nazi y alemana por sobre toda Europa. Participó también en un golpe que se llama el Putsch de Múnich en 1923, en el cual se hace prisionero durante un poco tiempo. En la cárcel escribe, vale la pena señalarlo, escribe Mein Kampf, mi lucha, sí, ¿ya? Junto con el apoyo de Rudolf Hess en cárcel. Cuando sale de la cárcel, él tiene tres grandes, digamos, es un retórico, y yo creo que pocas veces en la historia se ha visto a alguien con un verbo, con una palabra tan profunda y que cautivó a todo el pueblo alemán de aquel tiempo. Un líder magnético. Totalmente magnético, producto de que promovió en su discurso lo que era el pangermanismo, es decir, todo para Alemania, el Deutschland über alles, que se llama Alemania por sobre todo. También todo lo que desarrolló el antisemitismo y el anticomunismo. Esos fueron sus tres pilares, tres grandes pilares en sus discursos públicos, que captó mucho lo que estaba viviendo la población alemana de aquel tiempo. Y finalmente, después, en 1933, funda el Tercer Reich, que fue su gran imperio, que duró muy poco, no duró ni 1000 años, pero era lo que sea. Bueno, esa es la historia. Pero nosotros vamos a contar hoy día quién era Adolf Hitler
para la jerarquía nazi. Y cuando uno se va a las biografías, cuando uno, por ejemplo, lee lo que decía el mismo Himmler de Hitler, cuando se habla también Jung, el psicoanalista de Hitler, y otros tantos jerarcas, ellos lo califican como un suprahumano. Y aquí está el gran misterio detrás de este hombre. Porque Hitler, para este nazismo oculto, que nadie lo ha contado, encarnó simultáneamente a dos entidades espirituales. Por un lado encarnó al Führer y por otro lado encarnó, según esto, al último avatar. Explícame eso, por favor. Te lo sintetizo en la siguiente frase. Imagínate lo que dijo Hitler a todo el pueblo alemán. Lo que yo soy es a través vuestro, pero lo que vosotros sois es a través mío. Eso se lo dijo Hitler al pueblo alemán. Y que te resume y se sintetiza el Führer y el avatar que vamos a explicar. Porque en el fondo, esta sentencia que dice, se la dirige por un lado al pueblo alemán, pero por otro lado se la dirige a los dioses de Hiperbórea y del Valhalla. Según este nazismo esotérico oculto, el Führer es la encarnación de una potencia que refleja a un pueblo. Führer, muchos han querido decir que significa guía o jefe, pero no hay un concepto en castellano que te refleje lo que es Führer. ¿Qué se le podría llegar a acercar? El único concepto que se le puede acercar es el concepto de Tsimshe, que es un concepto mapuche. Fíjate tú, mira. Los mapuches, por ejemplo, hablaban del principio del Tsimshe. El Tsimshe es en el fondo el reflejo del alma de un pueblo que se encarna en un toqui, en Caupolicán. Caupolicán, de alguna forma, refleja esto. No solamente es un guía, no solamente es un jefe. Caupolicán refleja el alma guerrera del pueblo mapuche. Lo mismo que Führer. Por lo tanto, esto es tremendamente relevante. Porque primero destacar siempre a nuestros queridos mapuches. Nosotros todos somos aquí, tenemos mezclas de mapuches, todos somos mapuches. Grado, claro. Por supuesto, y siempre hay que rescatarlo porque han sido menospreciados durante mucho tiempo. Pues bien, dentro de los conceptos, el único en la historia, el castellano, no hay alguien que se asemeje a Führer. Führer, Tsimshe. Caupolicán hace las veces, de alguna forma, en este sentido, de Hitler. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El Führer es una proyección colectiva del alma de un pueblo cuando está viviendo un periodo o una época de desgracia, que es lo que le ocurría a la Alemania post-Primera Guerra. Post-Primera Guerra. El Führer, por lo tanto, se hace consciente y, según esta tradición, toma el cuerpo de Adolf Hitler y pasa a ser Hitler el gran general, el gran guía, que en el fondo es el reflejo de la nación alemana de 1940. ¿Ya? Ahora, aquí es muy importante hacer un pequeño entre paréntesis, porque la visión que se tiene acá es una visión que viene de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba como el psicoanálisis. En palabras bastante simples, el psicoanálisis te dice que
Dios es un ejemplo, en muchas proyecciones, pero que, por ejemplo, Dios es una necesidad mía como ser humano y por lo tanto yo lo creo. Entonces yo, como necesito una respuesta, digo Dios. Claro. Pero esta visión mítica es al revés. En el fondo, el Führer, en el fondo es un reflejo de una potencia divina. En palabras bastante simples, de arriba hacia abajo. Los seres humanos somos reflejos de seres divinos y no al revés. Es muy relevante, ¿ya? De alguna forma el mundo que nosotros hoy día vemos hecho a imagen y semejanza de un mundo espiritual superior. Pero no es que nosotros creemos este mundo superior a partir de nosotros. Claro. Esto es tremendamente relevante porque el Führer, es decir, el alma del pueblo es una potencia divina. Cada pueblo tiene una potencia divina en el mundo espiritual y que en ocasiones de necesidad se encarna en un hombre, en este caso en el Adolf Hitler. La sabiduría en el fondo es antigua. Detrás de todo esto hay potencias divinas y el Führer es el alma alemana que se encarna en Hitler, Eduardo. Cristian Contreras, quiero que me des un segundo porque quiero darle la bienvenida a un tremendo auspiciador que se suma a Mentiras Verdaderas. Mira, Las Tacas, Morrillos, Playa Blanca, Puerto Velero, Maitencillo, Cachagua, Zapallar, oye, Santo Domingo, Algarrobo, Olmué, Rapel, Bichuquén. Porque este verano, de abrir tu quitasol a abrir tu despensa, hay un solo clic de distancia. Gracias a Jumbo.cl, que lleva tus compras a la puerta de tus vacaciones, ofreciéndote mayor cobertura, puntualidad y surtido con la calidad de siempre. Jumbo.cl, tus compras en la puerta de tus vacaciones. Jumbo.cl, bienvenidísimos a Mentiras Verdaderas. Por favor, se quedan con nosotros el tiempo que quieran. Maravilloso, bienvenido a Jumbo.cl. Si usted se va de vacaciones a todos esos destinos y más aún, Jumbo.cl, a la puerta de tus vacaciones. Cristian Contreras Radovich, avanzamos en la conversación sobre el nazismo y sus secretos. Eduardo, ¿te quedó claro la visión del Führer? ¿Quedó claro qué era todo esto? Pues bien, el trance de Hitler comienza con esto. Comienza con la encarnación, en el fondo, según esta tradición, de este principio colectivo, supraconsciente del alma del pueblo alemán, que toma el cuerpo de Adolf Hitler y que en el fondo pasa a ser el espejo. Por eso Hitler dice lo que dice. En un principio, lo que yo soy es por ustedes. Es a través vuestro, pero lo que ustedes son es a través mío. Qué poderoso eso. Poderosísimo, ¿no es verdad? Entonces, ahora, dentro de este trance que vive Hitler, según esta tradición, el Führer quiere ganar la guerra material. Eso es clave. ¿Ya? Quiere vencer a sus enemigos y quiere instalar. Siempre se ha dicho, después vamos a entrar en los detalles propiamente tal de la guerra, pero siempre se ha dicho que Hitler quería tener un dominio sobre Europa, porque uno cuando revisa la historia de Europa, los romanos dominaron todo en su momento dado, después los franceses con Napoleón pasaron por donde todos, los germanos mucho antes, etcétera. Los godos, los visigodos, etc. Entonces se invadían uno y todos trataban de dominar. Pues siempre trataron de dominar, al menos en su primer momento, lo que quería era dominar la Europa continental. Pero ¿qué es lo que sucede según esto de Hitler?
En el caso de Hitler, el misterio del Führer se amplía abismalmente con lo que es la encarnación simultánea del último avatar, que en el fondo va a venir a confirmar la crisis planetaria en la cual se vive, la guerra cósmica. El avatar, para que toda la gente lo sepa, es la encarnación de una divinidad en un hombre. Por eso a Jesús se le dice también que es un avatar. Krishna, otro avatar. Krishna, el avatar de Vishnu, que es el dios de la conservación en la India. Sí. Pues bien, el avatar, por lo tanto, significa la encarnación de una divinidad. En el sánscrito antiguo es un concepto. Ahora, en el caso de Hitler, el dios que según esta tradición se encarnó en Hitler es el dios Odín o Botán, que es el principal dios del Hiperbórea. ¿Ya? En la mitología nórdica, este dios no solamente era guerrero, sino que también era sobre todo más que guerrero, Odín era el dios de la sabiduría germana, era de la poesía, de la magia, de la profecía, de la victoria y de la caza. Y vivía, obviamente, su más remoto origen está en el Valhalla, pero se encarna en Hiperbórea, en Thule, y tiene un caballo de 8 patas, por ejemplo, Sleipnir, y es el momento donde Hitler de alguna forma se da cuenta también de esta encarnación. Es muy importante decir lo siguiente: así como el Führer se encarna cuando se encarna en un hombre, se encarna permanentemente el Führer, Ya. según esta tradición. Pero el avatar se encarna temporalmente, es decir, ingresa y se va, ingresa al cuerpo y se va el Dios. No es permanente. ¿Ya? La pregunta es cuándo entonces Hitler se da cuenta de esta revelación. Y según August Kubitschek, que es un biógrafo que escribió un libro, Adolf, mi amigo de juventud, él cuenta que iba con Hitler a ver y a escuchar muchas óperas, pero que a los 17 años fueron a escuchar la ópera Rienzi de Richard Wagner. Y según cuenta Kubitschek, siempre después de las óperas y de los conciertos, Hitler las comentaba, tenía 17 años, las comentaba, las criticaba, las conversaba. Pero después de escuchar Rienzi de Wagner, quedó en un total silencio. Se fueron a su casa. Le preguntó Kubitschek, ¿qué pasa? No me hables, le dice. Y Hitler se va caminando y se va a un cerro a estar en silencio y a estar solo. La quiero compartir contigo, con la gente que nos está viendo a esta hora de la noche en Mentiras Verdaderas. Esto es lo que dejó perplejo, atónito a Adolf Hitler a los 17 años. Rienzi de Wagner. Mira. ¿Qué fue lo que descubrió Hitler a través de esta música? Se dio cuenta de la encarnación del avatar en él. Después Hitler dice, esa noche comenzó todo. A los 17 años, escuchando esta música, se dio cuenta
de que el dios Odín se había encarnado en él durante esa noche. Y él lo dice, ahí comenzó todo. Son fantásticas estas músicas y vale la pena recordar, porque esto fue lo que marcó a Hitler cuando era joven. Y se transforman finalmente en documentos históricos. Esta noche estamos aprendiendo con Cristian Contreras Radovich. Quiero saber los detalles ocultos del origen de la Segunda Guerra Mundial, gatillada por el nazismo, gatillada por Adolf Hitler. Pero todo a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos, no se vayan, ya volvemos. Hemos regresado a las pantallas de la red haciendo mentiras verdaderas. Y este jueves, en vivo e en directo, cuando son las 11 de la noche con 56 minutos, hablamos con el Dr. File sobre los secretos del nazismo. Hay harta gente que nos está comentando a través de las redes sociales, ustedes pueden hacerlo. Ahí está el hashtag DrFileMB. Laguna Grande, veo los misterios del nazismo por la red con Dr. File. Dr. File, buenísimo, Pablo Agüero. Muy interesante, felicitaciones, dice Iván Queros. Brian Collao, gran aporte cultural, Dr. File. Antonia dice, siempre tienen buenos temas con Dr. File, pero hoy se pasaron. Excelente. Se agradece la cultura que entregan. Gracias a ti por acompañarnos, Antonia. Hay otra chiquilla que dice, espectacular el tema, pero también me casaría con Dr. File. Ciudadano Plamer, buen programa y educativo. Antonio Barros, muy interesante el análisis de los misterios del nazismo. Dr. File MB. Nada mejor que culturizarnos en Mentiras la Red con Dr. File. Y nos manda saludos Bruno Rometti. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Una tremenda sintonía esta noche de jueves en Mentiras Verdaderas. El drama. Déjame decirte del drama antes de la pregunta que me ibas a hacer. La tengo ahí, me la guardo. Sí. El drama del Führer y del avatar es que en el fondo el avatar no quiere ganar la guerra material. La lucha en el interior de Hitler se da entre el Führer que quiere ganar la guerra material y, según esto, entre el avatar que no la quiere ganar, sino que quiere ganar la guerra espiritual, Eduardo. Vamos a seguir conversando sobre todos estos misterios que hoy estamos revelando, pero antes tengo un consejo para todos ustedes. Ya, ¿sabes qué más? Estoy listo para el verano. Toalla, cooler, quitasol, mochila y lo más importante, mi Sony Xperia C3 Selfie Pro para las selfies del verano. Y al igual que yo, prepárate este verano, mira. Claro, al igual que yo, prepárate este verano portándote Antel y llévate un increíble Sony Xperia C3 Selfie Pro y aprovecha, claro, porque te lo puedes llevar por 0 pesos cuota inicial equipo, contratando tu plan multimedia desde 29.990 pesos mensuales. No te pierdas esta oportunidad llamando al 600-367-7000 o en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. Gracias, Entel, por estar con nosotros esta noche aquí en Mentiras Verdaderas. Seguimos conversando con Cristian Contreras Radovich sobre los misterios del nazismo, Cristian. Así es, Eduardo. Lo que sucede entonces es que el avatar que se encarna en Hitler quiere ganar la guerra espiritual y no la material. El conflicto cósmico del origen del universo y no la guerra física, mientras que el Führer quiere ganar la guerra física. Finalmente, uno lo que puede decir es que triunfó el avatar que había en Hitler, porque al final la sentencia es clara. Al final, lo único que queda es el alma. Por lo tanto, lo que tenía que hacer Hitler era, más bien dicho, más que lo que tenía que hacer Hitler. Lo que, según esta tradición, hizo el avatar fue triunfar en la pérdida material a través de dos cosas: de la inmortalidad de la figura de Hitler que se logró y de la revelación posterior de toda esta tradición que no fue revelada a la población alemana del siglo XX. Por lo tanto, el conflicto cósmico también se da en Hitler, según esto. Se da un conflicto entre algo material y algo espiritual. Según todos los cercanos a Hitler, era un suprahumano. Y así fue como se genera la guerra.
¿Cómo fue que este superhumano gatilla la Segunda Guerra Mundial? Claro, porque podríamos hablar de las primeras invasiones, la invasión a Polonia, pero ¿hay algo más? ¿Hay algo que no nos han dicho los libros? Por supuesto que sí. Más bien dicho, lo han dicho muy pocos libros, y aquellos libros que lo han dicho, la historia lo ha tratado de... Esta historia vencedora lo ha tratado de borrar. Pero como nosotros estamos en la nueva época y las predicciones, recordemos las predicciones, la restitución del corazón de la historia. Sí. Predicción maya, que de lo que partimos hablando hoy día. Pues bien, uno sabe que las causas de la guerra mundial son múltiples causas. Los nacionalismos después de la Revolución Francesa, la creación de los ejércitos también en defensa de los pueblos, toda la revolución filosófica alemana. Pensemos que después de la revolución, digamos en el periodo del siglo XVIII y XIX, el gran pensamiento filosófico es el alemán. Aparece Kant, Feuerbach, Immanuel Kant, claro. Fundamentales, antes Leibniz, Nietzsche, Schopenhauer, ¿cuántos otros? Jasper, Spengler. O sea, el pensamiento, entonces hay una ebullición de pensamiento, así como la revolución política fue la francesa, la revolución económica, digamos, la revolución industrial fue la inglesa, la revolución filosófica alemana es otra causa. Otra causa también de la guerra mundial es la Segunda Guerra Mundial es el darwinismo social. El darwinismo social que te dicen que en el fondo la raza blanca es más apta y tiene el derecho de dominar a otras razas. Mira. Es decir, también influye. Influye también las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿no es verdad? O sea, todo lo que fue el Tratado de Versalles, donde Alemania tiene que estar pagándole todo el rato a los vencedores, les quitan sus colonias, por lo tanto la República de Weimar vive realmente de 1919 a 1933 una depresión económica, pero aquí está la guinda de la torta y la controversia que hay a nivel de los historiadores sobre las causas de la guerra. Esas son algunas causas conocidas, pero hay tres causas que vienen directamente de Hitler. La primera causa: Hitler, cuando toma el poder, lo que hizo fue fijar los precios. Eso no es acorde con la teoría de libre mercado. Claro. ¿Okay? Fijó los precios. Primera, reemplazó el patrón oro por el patrón trabajo. La economía se fundamenta en el trabajo, no en el oro. Segundo elemento contra el sistema de libre mercado de Adam Smith, Ricardo y cuantos otros. Sí. Y lo tercero, y esto fue lo que gatilló el bloqueo antes de la guerra y que detonó la guerra. Hitler, hay un acontecimiento que incluso hay unas filmaciones, o al menos un tape de grabación. Hitler sale por la puerta de Brandeburgo y se acerca a una señora y le dice: señora, si yo le presto a usted un ropero, usted no me devuelve un ropero y medio, me devuelve un ropero. ¿Qué significa? Que en el fondo, en este planteamiento, Hitler estaba acabando con el interés de los bancos capitalistas que viven, de alguna forma, de lo que les cobran extra. Tema tremendamente actual, además. Vamos a seguir profundizando, pero antes llegó el verano, el calor, las vacaciones y ya nos estamos preparando para disfrutar y, cómo no, para mostrarle al mundo dónde y cómo lo estamos pasando con las infaltables selfies. ¿Viste? Todo el mundo lo anda haciendo. Y qué mejor que hacerlo con tu Sony Xperia C3 Selfie Pro, que si te portas a Entel te lo podrás llevar por 0 pesos cuota inicial equipo, contratando tu plan multimedia desde 29.990 pesos mensuales. No te pierdas esta oportunidad llamando
al 600-367-7000 o en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. Gracias, Entel, por acompañarnos esta noche en Mentiras Verdaderas. Vamos a hacer un corte breve, muy breve. Regresamos de inmediato. La última pausa de este Mentiras Verdaderas de jueves con el Dr. File. Regresamos. Estamos de vuelta conversando con Cristian Contreras Radovich en vivo y en directo. Mira, 12 de la noche con 11 minutos. Los únicos en vivo y en directo a esta hora de la noche. En la televisión chilena, Cristian Contreras Radovich, Dr. File, que ya es trending topic porque ha nombrado varias veces una ciudad muy particular del mundo. Tule. Tule. Oiga. Oye, pero hay que decirle a la gente también, hay una ciudad que se llama Tolanchico-Cotitlán, que queda en México y que se le conoce con el nombre de Tula. Y que es muy famosa esa ciudad porque ahí están los famosos atlantes de Tula, que algún día vamos a conversar de eso. Por eso entre Tule y Tula, aunque uno piense con... Se le arranca. Se le arranca. Vamos a tomar un programa extenso para conversar sobre aquello. Ahora, déjame cerrar. Ya, te sigo a ti. Quiero que cerremos un poco lo que estábamos hablando sobre las causas. Tú me decías que habían varios motivos. Estaba la corriente filosófica importante que influyó en aquella época con Kant y varios más. También existen todo lo que sufrió Alemania tras la Primera Guerra Mundial, post Tratado de Versalles, y la invasión a Polonia. Y lo último eran las decisiones que tomó Hitler, que desde mi punto de vista fueron las gatillantes del bloqueo previo a la invasión de Polonia, porque Hitler dice entonces, acaba con el patrón oro y lo reemplaza por el patrón trabajo. Es fundamental. Lo importante es el trabajo de las personas, no considerado por el sistema capitalista. El capitalista lo que imprima es el oro. ¿Y quién tiene oro? Los bancos, pues. Las reservas, no la gente. Después fijó los precios. El capitalismo no se acepta la fijación de los precios. Y lo más importante, y lo vuelvo a repetir, el episodio donde dice: señora, si yo le presto a usted un ropero, usted no me devuelve un ropero y medio, me devuelve un ropero. Pero si un banco a usted le presta 100 marcos, usted le devuelve al banco 150 marcos. Pues de esos 50 marcos es de lo que vive el interés del usurero. Eso significó que inmediatamente el mundo anglosajón, de alguna forma, donde estaba el capitalismo ya instalado, bloqueara a la Alemania de nazi y precipitó la Segunda Guerra Mundial. Porque en el fondo Hitler lo que estaba diciendo, otro orden económico. Se acabó con el interés. Los bancos, en este sentido, ven cómo la plata se reproduce como si tuviera vida por el trabajo de las personas prestando. Y gran parte de los judíos obviamente son dueños de los bancos. Guerra, pues. Esas son las causas, en el fondo, ¿ya? De esta situación y evidentemente lo que generó la Segunda Guerra Mundial. Hay un episodio con el cual queremos concluir. El nazismo da para mucho, ¿no, verdad? Es más lo que no hemos hablado de Hitler, de los jerarcas, de la Segunda Guerra Mundial, pero hemos hecho algo. Sin embargo, hay un episodio que es el llamado misterio del vuelo de Rudolf Hess. Rudolf Hess fue el segundo en la jerarquía nazi. Espera, ¿incluso por sobre Goebbels? Por sobre todos. Por Himmler, Goebbels. Rudolf Hess fue, según muchos, el único que no traicionó a Hitler, o más bien dicho, el que cumplió lo que quería el avatar de Hitler.
¿Qué es lo que sucede? Recordemos Rudolf Hess, segundo en la jerarquía nazi. Estuvo junto con Hitler en la formación de la Orden de Thule. Organizó los Juegos Olímpicos de 1936. Presidente del partido nazi, pero no era en realidad un líder carismático. ¿Ya? Comandante de batallón, experto aviador también. Y fue durante mucho tiempo también secretario directo de Adolf Hitler. Pues bien, hay un episodio tremendamente misterioso y que hasta el día de hoy genera una controversia en todos los historiadores que hablan de la Segunda Guerra Mundial, que es el famoso vuelo de Rudolf Hess a Escocia. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió? La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, pero para 1941 ya Alemania había dominado Polonia, Dinamarca, Francia, Grecia, y se aprontaba a ir en el frente oriental contra Rusia. Aquí está lo que dice el nazismo. El nazismo dice que Hitler en realidad no es que quería iniciar la guerra, tanta guerra, sino que lo que quería él en el fondo era consolidarse su pangermanismo en la Europa continental. Y de ahí comenzar a avanzar. Pues bien, sumamos a esto el conflicto supuesto, según esta teoría, entre el Führer, que quería ganar la guerra material, y el Avatar, que quería ganar la guerra espiritual. Pues bueno, Rudolf Hess en 1941, el 10 de mayo, tomó un avión solo. Era el segundo en la jerarquía nazi. Parte hacia Escocia para aterrizar en la pista del duque de Kent o de Hamilton, que se llamaba Jorge y que lo había conocido en 1936, en las Olimpiadas. No puede y cae, se tira por paracaídas, invierte el avión, se tira por paracaídas y cerca de Glasgow. Pues lo que sucede es que Rudolf Hess al otro día lo capturan, lo llevan a una guarnición y él dice que viene a hablar los acuerdos de la paz entre Alemania e Inglaterra, y que trae un mensaje directo del Führer para que en 1941 no se armara el frente contra Inglaterra. Pues nunca le creyeron. Finalmente es enjuiciado y muere en 1987 asfixiado. Lo ahorcaron a Rudolf Hess. Pero aquí está el gran misterio, porque hay dos explicaciones. Hitler quería consolidar su poder en Europa continental y pelear en un solo frente. Por eso mandó a pedir la paz a su principal jerarca al lado de él. La otra teoría dicen que en realidad lo que quería era generar Rudolf Hess una desestabilización contra Winston Churchill para hacer un gobierno ya proclive a los alemanes. Esas son las dos grandes teorías. Pero lo que sucede es que en el acto de Rudolf Hess de ir a pedir la paz, en gran medida está el cumplimiento de una misión que habría dado Hitler directamente de su vertiente o encarnación del Avatar y no del Führer. Por eso es muy relevante darnos cuenta que finalmente Rudolf Hess traiciona al Führer, pero cumple con el Avatar. Sea lo que sea, es parte de una historia que se está recién reescribiendo, se está revisando ahora, porque este es el año de la revisión según los mayas. Y hay mucho que aprender, hay mucho que saber de estos misterios de la guerra y del nazismo también. Hay hartas cosas que hemos descubierto esta noche en la conversación, Cristian.
a mí me gustaría pedirte algo. A ver, el próximo jueves me gustaría que conversáramos algo sobre extraterrestres, pero específicamente sobre el controvertido caso Roswell. ¿Podemos comprometernos a hablar sobre el caso Roswell como nunca se ha hecho en televisión? Podemos. Aquí tenemos unas imágenes de la controvertida y polémica autopsia de los extraterrestres, que hoy día tenemos nuevos datos que lo están volviendo a poner en la palestra todo este acontecimiento. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí que podemos conversar de este tema y de otros temas también, querido Eduardo. Solo una pregunta. ¿Qué es eso que está ahí? Esa es la filmación supuestamente falsa de los extraterrestres de Roswell. Supuestamente falsa. Sí, todos han dicho, primero se supo que era verdadera cuando se publica en 1987, 85, 87 y da la vuelta al mundo. Pues lo que sucedió fue que después el creador de este film señala que en gran medida era falsa, pero que tiene ahí unos documentos verdaderos. ¿Habrían documentos que respaldan? Efectivamente. Y que lo que sucede, que recién hace un par de meses, no, quizás ni hace un mes atrás, aparecen ciertos investigadores de una famosísima marca de fotografías que reconocen que hay documentos, es decir, fotografías que son verdaderas de esta autopsia y que en base a estas, digamos, en base a esas fotografías se habría construido el film que todos conocemos. Es parte de los misterios que trae la ufología y que en realidad se está reescribiendo, y aunque en realidad es muy controvertida porque muchos han dicho que es falsa, hoy día se vuelve a poner a la palestra el incidente que dio origen en el fondo a la ufología moderna y que vamos a conversar la próxima semana. Es un compromiso. Así es. Gracias, Cristian Contreras Radovich. El doctor File ha estado con nosotros esta noche en Mentiras Verdaderas. Señoras y señores, Juan Andrés Alfate, Felipe Vidal, Macarena Sánchez, Alison Mandel y este pechito, ¡pum!, directamente en Así Somos a partir de los próximos minutos. Gracias, Cristian. Gracias a este equipo maravilloso. Me voy volando entonces a Así Somos, que viene increíble. El programa de hoy día, olvídate, se viene con todo. Gracias por su sintonía, gracias por su preferencia. Nos vemos cuando Dios quiera. Chao, chao.